Bienvenidos y bienvenidas a mi estudio. Se me ocurrió de repente pintar una sirena y quería enseñaros cómo ha sido el proceso. Lo primero que hice es un boceto rápido en mi cuaderno, sin ninguna referencia, solo para plasmar la idea y no olvidarme más o menos de lo que había visto en mi cabeza. Y después ya pasé a hacer algunas fotos de referencia para la posición de la figura y a estudiar un poquito mejor la composición. Así que lo esbocé rápido con Procreate en la tablet y pasé al sketchbook a estudiar 3 posturas diferentes de todo lo que había ensayado. El objetivo con estos dibujos no es conseguir un resultado perfecto ni muy trabajado, sino brindarnos la posibilidad de ir interiorizando la imagen y de ir familiarizándonos con ella, más o menos, antes de que la traslademos al formato grande y final, ¿no? Y también esto nos ayuda a ir encontrándonos con dudas y con cuestiones que podemos ya ir pensando e incluso ir resolviendo. Y sobre todo, es una manera de probar sin miedo y sin presión, ¿no?, a equivocarte o a que el resultado no te guste, diferentes posibilidades en cada una de las imágenes, que luego podamos elegir para llevar a la obra final. Puede parecer que las variaciones entre una y otra son casi inapreciables, pero a mí me ha ayudado a ver qué postura, por ejemplo, de los brazos me convencía más, y también me ha permitido que se me fuesen ocurriendo ideas sobre cómo solucionar la transición de la cola al cuerpo, por ejemplo, o qué hacer con el pelo. Por eso es muy útil ir haciendo bocetos, porque no solo estás centrado en lo que estás dibujando, sino que tu mente va trabajando en cómo puede ser la pintura final y se te van ocurriendo cosas. Al final decidí descartar del todo el tercer dibujo y como me gustaban cosas del primero y el segundo, los combiné. Por ejemplo, la posición en el segundo brazo con la mano me gustaba más que en el primero y entonces decidí mezclar elementos de uno y otro y ya lo trasladé a la composición definitiva en el lienzo, que es esta que veis aquí. Yo tenía claros los colores que quería que fueran predominantes. Había pensado en un fondo rosa rojizo que contrastase bien con los turquesas de la cola. Y lo primero que hice fue aplicar una primera capa fina y transparente para establecer las luces, las sombras y los tonos principales, que fuese como una guía sobre la que luego trabajar en detalle en las capas posteriores. Algo que puede ayudar mucho, que yo no he hecho aquí, pero que puede ayudar mucho para este tipo de proceso, es aplicar primero un color muy diluido al lienzo, un siena, por ejemplo, que lo tinte entero, y así de esta manera no hay que trabajar sobre el blanco de base, ese blanco tan blanco del lienzo, ¿no? Porque trabajar sobre un color ayuda mucho a establecer tus propios tonos, a tener más claras tus luces, tus sombras y las dinámicas entre ellas. Y bueno, yo en este caso empecé directamente sin hacer este paso porque tenía claro que pronto iba a cubrir todo el fondo con ese rosa que quería y que enseguida saldría de esa base blanca del lienzo original. Así que una vez que establecí las luces y las sombras, ya aplicadas con los tonos de color que tenía claro que quería que predominasen en la obra, pues ya empecé con los detalles, ¿no?, con las variaciones, que para mí es un proceso mucho más intuitivo en el que pierdo más de vista la referencia y voy interactuando con la propia pintura que va surgiendo.
Una de las técnicas que más he usado en esta obra consiste en aplicar, como habéis visto, de manera bastante cruda y contrastada la pintura y después ir difuminando esos márgenes para crear las transiciones entre luz y sombra. No es algo directo, es decir, no aplico la sombra más oscura y la luz más clara y creo la transición entre ellas al mezclarlas difuminando, sino que ya he aplicado pequeñas diferencias tonales entre unas y otras. Esto es muy importante porque, bueno, como sabéis, en la naturaleza nunca hay un paso directo y cortante de la luz a la sombra. Siempre hay gradaciones, ¿no? Además, me gusta aprovechar esto para incorporar variaciones tonales de color en esas pinceladas de tránsito y darle mucha más riqueza a la pintura. Una vez que tuve más o menos toda la base de la figura, empecé a pensar que el fondo necesitaba algún elemento porque notaba que se me iba a quedar muy vacía la imagen. Y me puse a buscar entre mis fotos, que suelo tomar cuando voy a algún lugar y algo me llama la atención. Hago muchas fotos para guardarlas en mis carpetas de referencias. Y buscando encontré unas fotos de unas medusas que hice una vez en un acuario y decidí incorporarlas a la obra para que estuviesen como interactuando con la figura principal de la sirena. Un consejo para destacar las zonas más luminosas es que es mucho más útil aplicar pinceladas densas en esas zonas con mucha materia, incluso haciéndolo con la espátula, porque el contraste entre esas zonas con volumen y las capas más planas de las sombras genera esa sensación de puntos de luz. Es mucho más útil que empezar a pintar con blanco directamente, que es algo que se suele hacer cuando estamos aprendiendo, sobre todo, ¿no? De hecho, nunca uso el blanco crudo tal cual sale del tubo. Lo mezclo con una pizca del tono sobre el que estoy trabajando y lo aplico así, con mucha cantidad de materia, y eso es lo que genera la ilusión de zonas muy luminosas y muy destacadas. Y otra de las técnicas que utilicé es la veladura para equilibrar mejor los tonos y que toda la imagen tenga más armonía. Y lo hice además con el rodillo, que tiene un efecto muy característico en la marca que deja. Sobre todo, como es un formato muy horizontal, pues para no perder la conexión entre la zona izquierda y la zona derecha, ¿no? Que al tener tantos rojos en la parte de la cabeza y tantos azules en la cola, se había quedado un poco desequilibrado. Entonces utilicé unas veladuras naranjas en la zona de la cola. Y en fin, por el momento he decidido dejarlo aquí. Quizás añada un poco más de detalle más adelante, pero ahora creo que necesita descansar y madurar un poquito en mi mente. Cuéntame qué te ha parecido, si hay algo más que te gustaría saber o si tienes alguna duda o pregunta. Gracias por haberlo visto y espero que nos veamos muy pronto.